Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver la espiritualidad cristiana. Soy católico porque a veces voy a misa. Escuchamos decir a algunas personas. O incluso esta afirmación queda un poco ya fuera de tiempo porque hoy mucha gente ya no va a misa. Muchos cristianos católicos no participan en los sacramentos. Son católicos solamente porque fueron bautizados. La meta más importante de nuestra vida es alcanzar la amistad con Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? La amistad con Dios es una aventura que requiere el esfuerzo de toda una vida, ya que somos llamados por la gracia de Dios en los sacramentos y por la gracia actual que nos llama o con la cual nos llama continuamente a la conversión, a la amistad, a acercarnos a Él, nos hace experimentar deseos de Él, de amor, de reconciliación, nos hace pensar la necesidad urgente de acercarnos a Él. Si hoy hacemos un alto en el camino y nos preguntamos para qué vivimos, la respuesta será muy diversa. Algunos dirán para trabajar, otros para divertirme, para ser feliz, para ganar dinero, para estudiar, no sé. Realmente para esto vivimos. Nunca debemos perder de vista que hay cosas más importantes que otras a las cuales debemos dar prioridad para que nuestra vida tenga sentido. San Ignacio de Loyola preguntó una vez a San Francisco Javier, cuando ambos eran estudiantes en París, ¿para qué estudiaba? La respuesta de San Francisco fue rápida, porque quiero ser canónigo y ocupar un puesto importante en Navarra. Quiero tener títulos, ser respetado. San Ignacio de Loyola le sugirió que leyera cierto pasaje de la Biblia. Este pasaje cambió la vida de San Francisco Javier. Se ordenó sacerdote junto con San Ignacio. Participó en la fundación de la Compañía de Jesús. Fue el primer misionero en la India y el Japón. Murió cuando se dirigía a China para evangelizar. Hoy San Francisco Javier es el patrono de las misiones. ¿Qué dice ese pasaje bíblico para que San Francisco Javier cambiara el curso de su vida? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos capítulo 8, versículo 36. ¿Cuántas personas pasan por el mundo como si no pasaran? Su vida es estéril, sin sentido. Pasan sin dejar huella. Viven como si no vivieran, sin darse cuenta de que por encima de todo está Dios. ¿Cuántas veces queremos construir castillos en la tierra y nos olvidamos de edificar nuestra casa celestial? Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica dice, el mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. San Francisco de Asís habla del seguimiento de Jesús, de un Jesús pobre y crucificado, de un Jesús que no tiene nada propio donde reclinar la cabeza, pero que tiene una plena fe y confianza en Dios que todo lo puede, en el Padre que no nos abandonará jamás. Nos damos cuenta de que para que nuestra vida tenga sentido y alcance la plenitud, debemos vivir siempre de cara a Dios. Si al final de nuestra vida no hemos alcanzado esta meta, todo lo que hayamos hecho habrá sido en vano. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma, las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Lucas capítulo 12, versículos 20 al 21. Por eso es importante la amistad con Dios, porque esto nos conduce a la santidad y vida espiritual. Alcanzar la amistad con Dios significa lograr la santidad. Todos estamos llamados a la santidad desde el momento del bautismo. La santidad es cumplir con alegría la voluntad de Dios en la propia vida, decía el Papa San Juan Pablo II. Santo es aquel que se esfuerza y lucha por superar los obstáculos que le impiden acercarse más a Dios y lograr parecerse cada vez más a Cristo. El hombre santo es el que más se parece a Dios, porque Dios es santo y su amistad lo ayuda a ser semejante a Él. Santo, le permite ser reflejo suyo, hijo de Dios.
como su Hijo Jesucristo. La santidad nos lleva a alcanzar la vida eterna, pero ser santo supone un gran esfuerzo. Este esfuerzo lo llamamos vida espiritual, es decir, todas aquellas acciones y actividades que realizamos para alcanzar la amistad con Dios. Por tanto, nuestra vida espiritual dará frutos de eternidad en la medida en que hagamos caso de los llamados y exhortaciones de Dios. El hombre santo es aquel que más se parece a Dios, porque Dios es santo y su amistad lo ayuda a ser semejante a Él, santo como Él. Le permite ser un reflejo suyo, hijo de Dios, como su Hijo Jesucristo. Y por lo tanto nuestra vida espiritual debe estar orientada a Dios. Debemos alimentar esta amistad con Él. Esto es vida espiritual. Actualmente muchos católicos viven como si no lo fueran. Una vez pregunté a un señor, ¿usted es católico? Y la respuesta fue sí, porque a veces voy a misa. Estamos mutilando el catolicismo, queremos hacer la fe a nuestra medida, a nuestra conveniencia ocasional. Soy católico pero critico al Papa. Soy católico pero critico a los obispos, sacerdotes, religiosos. Soy católico pero me fijo más en los defectos y los hago públicos. Soy católico pero me confieso directamente con Dios, no con los hombres sacerdotes porque son pecadores. Así dice la gente, algunas personas. Soy católico pero no me comprometo en ninguna actividad de mi parroquia. Soy católico pero no hago favores. Soy católico pero no me importan las necesidades y problemas de los demás. Soy católico pero no transmito a Cristo a los demás. Soy católico pero ¿acaso es esto ser católico? Estas actitudes denotan una carencia de vida espiritual, por lo que debemos replantearnos seriamente el lugar que ocupa Dios en nuestra vida. La Iglesia nos llama a no abandonar a Dios, a escucharle, a acogerlo en la propia vida. San Juan Pablo II nos invita constantemente a abrir nuestros corazones a Cristo, a no tener miedo. Todos los fieles están llamados a la plenitud de vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos los fieles están invitados y deben tender a la santidad y a la perfección en el principio, en el propio estado de vida, vida sacerdotal, vida religiosa, vida laical. Christi Fideles Laici lo dice en el número 16. La espiritualidad cristiana se caracteriza porque parte de la iniciativa de Dios, no de la iniciativa del hombre. Por lo tanto, aquí no entra la actitud estoica en principio, no depende del esfuerzo humano y la voluntad humana, del razonamiento, solamente, o sea, como punto iniciante o fundamental, no, depende de Dios. El hombre debe responderle a Dios, y sí debe responderle con su voluntad, con esfuerzo y con su capacidad racional. Dios introduce al hombre en el misterio de su vida. Esta sencilla fórmula, pero profunda, expresa plenamente la perspectiva del concilio. Este sacrosanto concilio se propone acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana. Por eso cree que le corresponde de un modo particular proveer a la reforma y al fomento de la liturgia. En efecto, la liturgia por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia. El inicio de la Dei Verbum, esta constitución dogmática sobre la palabra de Dios, muestra la misma perspectiva. El Santo Concilio hace suya la frase de San Juan cuando dice: les anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos a ustedes, a fin de que vivan también en comunión con nosotros, y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por tanto, se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transmisión para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo, espere, y esperando, ame. Henry de Lubac afirma que la introducción de la primera carta
de San Juan en el capítulo 1, versículo 2 al 3, en este pasaje se hace con mucho sentido. Este texto, que directamente nos transporta a un clima contemplativo, contiene como en una semilla todo lo que se dirá en el primer capítulo, que a su vez preside toda la constitución. De hecho, allí encontramos indicado el objeto, el modo, la transmisión y la finalidad de la revelación, la vida eterna, la manifestación de Dios mismo en Jesucristo, el testimonio de los apóstoles de Juan, la comunión con los discípulos y con la Trinidad, el misterio de la comunión de Dios con los hombres. Por lo tanto, se realiza en la palabra de Dios y en la liturgia de hoy. La revelación de la palabra no es en primer lugar algo que pertenece a la historia, de la misma manera que la liturgia no es una especie de fuente cerrada o separada de la vida. La palabra de Dios y la liturgia realizan el misterio del Dios Trino en la vida de la Iglesia y de los fieles cristianos. Y en esta vida tienen su ser más auténtico. A partir de este primer y fundamental significado se desprenden los demás sentidos y significados: histórico, teológico, social, etc. El hombre es introducido en el misterio de Cristo, resumen de misterios, el misterio de la Trinidad, el misterio de la encarnación y de la redención, el misterio de la Iglesia, el misterio de la filiación divina. Ante este misterio el hombre debe responder con su vida. La fe es una respuesta personal a Dios a través de Jesucristo. La vida espiritual del cristiano es vida teologal, es decir, es vida de fe, comunión con Dios por la fe, la esperanza y la caridad. Solo desde este presupuesto de la unión con Dios, de la introducción en el misterio de la vida divina, podemos comprender el conjunto de la espiritualidad cristiana en el concilio. Si no se toma esta realidad como punto de partida, nos descentraremos en nuestras perspectivas, probablemente influidos por la importancia que adquiere hoy día la dignidad de la persona humana y la potencia de su actividad. Pero subrayar estas dos realidades de manera unilateral, es decir, sin el balance equilibrado de la realidad de la salvación, el hombre es introducido en el misterio por el querer de Dios. Lleva a teologías y espiritualidades alejadas de la fecundidad cristiana y al final estériles. La vocación cristiana es llamada a la santidad, pero además la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Dice el Vaticano II que la Iglesia ha nacido con el fin de que por la propagación del reino de Cristo en toda la tierra, para gloria de Dios Padre, todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora, y por medio de ellos se ordene realmente el mundo entero hacia Cristo. La Iglesia nace para hacer partícipes a todos los hombres de la mediación salvífica universal. Esta misión apostólica se ejerce a través de todos sus miembros. Como en la complexión de un cuerpo vivo, todo miembro participa en la actividad y en la vida del cuerpo, así en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Todo el cuerpo crece según la operación propia de cada uno de sus miembros, lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 16. Los distintos ministerios constituyen o construyen vías de desarrollo de esta misión única de la Iglesia. La misión o la misma misión requiere diversidad de ministerios, como la unidad vital del cuerpo necesita y exige la función propia de cada uno de sus miembros. Por eso el apostolado se ejerce de diversas maneras según la diversidad de los fieles. Estas afirmaciones tienen múltiples consecuencias para la espiritualidad, principalmente dos: la conexión entre santidad y misión apostólica, y la unidad y diversidad de espiritualidades. En primer lugar, hablar de la unión entre santidad y apostolado implica profundizar en la relación entre Cristo, la Iglesia y el cristiano desde el punto de vista de la misión que deben rechazar. La Iglesia está llamada a continuar la misión de Cristo. Vayan, pues, dice el Señor, es un mandato, es una orden, es un verbo imperativo. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo. La misión de la Iglesia, como la de Cristo, es conducir todas las cosas al Padre, santificar a todos los hombres. Los artífices de esta misión son cada uno de los cristianos de todas las épocas. La cristología contemporánea ha subrayado que en Cristo no se pueden separar su ser de Hijo de Dios hecho hombre y su misión de salvar, redimir a todos los hombres. Cristo ha salvado a todos los hombres porque es perfecto Dios y perfecto hombre, el único mediador. Su vida y entrega tienen valor infinito y universal. Su misión de redentor se cumple porque es el Hijo de Dios hecho hombre, pero a la vez el Hijo de Dios se encarna. Cristo ha vivido y vive como hombre por la misión, porque el Padre le envía para redimir a todos los hombres. Este principio también se realiza en el cristiano, puesto que se asocia al misterio de Cristo, llegando a ser realmente otro Cristo, el mismo Cristo. Así el cristiano redime, santifica todas las cosas, en primer lugar la propia existencia, luego las demás personas y cosas, trabajos, con las que se relaciona a lo largo de la vida, porque es santo. A su vez el cristiano existe, vive a lo largo de la historia para redimir, para santificar, para que todos los hombres y todas las cosas glorifiquen a Dios Padre. El dinamismo de la oración, la unidad liturgia, palabra y vida da lugar a lo que se ha denominado circularidad entre liturgia y vida, entre palabra y vida, es decir, un dinamismo que acrecienta la vida de la Iglesia y la vida de los cristianos. Ahí entran principalmente claves como los presentados en Sacrosantum Concilium en los números 9 al 10, aunque la liturgia no es la única actividad de la Iglesia, sí que es cumbre y fuente de la vida eclesial. Los cristianos hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo se reúnen para alabar a Dios en medio de la Iglesia, participar en el sacrificio y comer la cena del Señor. Desde ahí conservan en su vida lo que recibieron en la fe, viviendo la caridad de Cristo, el amor de Cristo, núcleo de la espiritualidad. Llegamos entonces al cierre o conclusión de esta exposición. Nos parece que a partir del mensaje del Vaticano II y su renovada teología sobre la vida espiritual, podemos obtener más directrices esenciales para la teología espiritual. Primero, que la vida espiritual es toda la vida del cristiano, no solo su relación personal o individual con Dios. Es decir, la vida espiritual no es exclusivamente vida interior, sino que es toda la vida de la persona, su relación con Dios, con los demás, consigo mismo, con el mundo. Como consecuencia de ello, es preciso encontrar un núcleo de unión de los diferentes aspectos y relaciones de la vida personal. Ese núcleo es el amor, porque solo el amor engloba a la persona en su totalidad, desde lo más íntimo hasta lo más periférico, hasta lo más externo. De aquí la importancia de la reflexión sobre el amor y la afirmación de la unidad de todo el fenómeno del amor. El amor, pasión, puede y debe ser integrado en el amor libre a uno mismo, a los demás y a Dios. Segundo, que la vida espiritual debe transformar la realidad que nos rodea. El amor cristiano es amor a Dios y a los hombres, por lo que necesita de las obras, del compromiso personal con el mundo. La vida espiritual no puede quedarse simplemente en oración, sino que la oración debe llevar a la acción sobre la historia. El cristiano no puede quedarse en su espacio interior, sino que debe estar presente en la sociedad como todo ciudadano, en la cultura, la política, la economía, etc. Pero sin perder su identidad cristiana, sino reafirmándola, porque solo desde la identidad personal puedo aportar algo bueno y válido a los demás. Mi aportación a la sociedad es mi amor cristiano, mi amor unido a la justicia, a la humildad, un amor que debe servir a Cristo en los hermanos y que bebe de la oración o trata de amistad con Jesucristo, con Dios Padre y con el Espíritu amor. Un amor realmente divino que supera las fuerzas propias de la persona, que se eleva sobre sí misma, porque antepone el bien de los demás al propio. Tercero, la santidad y la misión dependen de la situación de cada cristiano en la iglesia y en el mundo. Es decir,
La perfección de la caridad debe realizarse en la vida ordinaria de cada día. El amor de Dios constituye no solo el núcleo de la vida del cristiano, sino también el núcleo sobre el que construir la sociedad en la que vive. La civilización del amor, como decía Pablo VI, pero el amor de Dios, que es la ley fundamental de la perfección humana, no hay que buscarlo únicamente en los acontecimientos importantes, sino ante todo en la vida ordinaria. En definitiva, la teología espiritual debe partir de una comprensión más profunda del amor cristiano. Esta es la perspectiva del concilio. Plantea la vida cristiana como existencia teologal mediante una propuesta de fe, esperanza y caridad a la revelación del misterio de Dios en la palabra y en la liturgia. Concibe la santidad como la perfección de la caridad otorgada a cada cristiano por el Espíritu Santo en el bautismo, y anima a la transformación del mundo por la instauración de la ley del amor en lo íntimo de las realidades y las relaciones humanas, principalmente en la vida ordinaria de cada día. Pero aquí constatamos un problema. Hoy día se introducen a veces planteamientos de tensión e incluso separación de algunos binomios fundamentales en la unión inseparable entre amor a Dios y amor al prójimo. Por ejemplo, vida de oración y acción caritativa, caridad y justicia, relación espiritual con Dios y vida moral, moral individual y moral social, etc. Están presentes tanto en la crítica externa al cristianismo como en la visión del cristianismo desde dentro, tanto en la práctica como en la teoría. Pues bien, la clave del problema radica precisamente en una comprensión desfigurada del amor, y la solución parte de una reflexión más profunda sobre la caridad, que ponga de relieve la dimensión individual y la dimensión social del amor de la persona. Es preciso redescubrir la línea de unión que va desde esa caridad que podemos llamar individual a la caridad social, y desde la caridad que construye mi vida a la caridad que construye la sociedad, y antes de eso la línea de unión que va desde el amor de Dios donado al amor caridad a los hombres. Pero esta reflexión sobre el amor va unida a la comprensión social de la persona humana. La base teológica y filosófica última de este problema se halla en una comprensión adecuada de la persona. La persona humana vista desde el individualismo liberal o desde el colectivismo marxista, desde el espiritualismo o el materialismo, no consigue guardar el equilibrio suficiente entre su ser y su obrar. Es preciso que la persona en relación, es decir, la persona supone en sí misma dimensión social o comunicacional. La persona humana no está cerrada en sí, sino que es un ser abierto. Esto implica que en mí, en el misterio de cada persona, está presente el todo en cierta manera. El alma es en cierto modo todas las cosas, pero no desde el punto de vista de la inteligencia, sino de inteligencia, voluntad y ser. En mí está presente el ser de Dios, el ser de mi padre y mi madre, evidentemente no el ser divino, y con ellos de toda una línea familiar, el ser de mis amigos. Es decir, hay algo de los demás en mí, aunque San Buenaventura afirma que el ser es incomunicable, pero al decir el ser nos referimos a que hay algo fundamental que nos ha unido o que nos une a esas personas, que es el afecto, el amor fraterno. A eso nos referimos. Uno de los rasgos esenciales del hombre es que el ser humano es un ser para el amor. Entonces hay algo de amor de Dios, de nuestros familiares y de nuestros amigos en nosotros. Esta dimensión fluye en las dos direcciones, como input, aporte, y como output, producción. Yo recibo, pero también aporto o doy. A esto se refiere. Y no es simplemente un añadido, sino parte esencial de mi ser. De ahí que mi ser, aunque es incomunicable, sin embargo expreso, tengo expresiones de él. Es decir, de aquello que existe en mi ser, como la capacidad de amar, como mi libertad, como mi capacidad de pensar, etc. De ahí que todavía sea necesario pensar con toda la hondura que poseen las afirmaciones presentes en el concilio. La persona se realiza en el don de sí misma al otro. El amor es siempre amor con obras y en este sentido compromiso. La vida es una tarea o misión
que llevar a cabo. Consecuencia de la vocación divina, el Vaticano II se proponía renovar el papel del cristianismo como motor de la historia. Para ello recupera la dimensión pública del compromiso cristiano, oscurecida en siglos anteriores. Pero si la religión pertenece a la esfera subjetiva y privada, no puede presentarse como fuerza determinante para el gran curso de la historia. Una vez terminado el concilio, tenía que quedar claro de nuevo que la fe cristiana abarca toda la existencia, es un eje central de la historia y del tiempo, y no está destinada a limitar su ámbito de influencia únicamente a la subjetividad. El concilio perfilaba así una nueva comprensión de la vida espiritual cristiana, porque ni el laicismo individualista, ni el marxismo colectivista, ni tampoco el espiritualismo que no tiene en cuenta la historia, dan plena razón de la libertad y verdad del hombre. A los fieles laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Su existencia se desarrolla en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, en todas y cada una de las actividades y profesiones. En ese ámbito están llamados por Dios a cumplir su propio cometido guiándose por el espíritu evangélico, de modo que contribuyan desde dentro a la santificación del mundo y de este modo descubran a Cristo a los demás con el testimonio de su vida de caridad. Pero esta labor depende de su unión vital con Cristo, por lo que resuenan las palabras del Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 5. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. De ahí que el fiel laico, en el cumplimiento de sus responsabilidades temporales en medio de la vida ordinaria, no debe separar la unión con Cristo de su vida personal. Por el contrario, precisamente en el cumplimiento de sus tareas según la voluntad de Dios, debe intensificar su unión con el Señor. Ni las preocupaciones familiares o sociales, ni otros negocios temporales deben permanecer extraños a la espiritualidad de su propia vida. Es así como los laicos se santifican y santifican a los demás en el mundo y a través de las cosas del mundo, pero sin ser del mundo. Para ello es preciso volver a resaltar la novedad que el amor cristiano trae a los hombres. Esta novedad es Jesucristo, y su traducción a la letra es el mandamiento del amor, la inseparabilidad del amor a Dios y el amor al prójimo. En Jesucristo el amor de Dios se ha difundido en nuestros corazones. Ese amor de Dios se difunde en amor a Dios y amor al prójimo, que transforma el mundo construyendo una civilización del amor. Se realiza así la redención del universo, dirigiendo la creación a su orden original de dar gloria a Dios. El protagonista de esta historia es la persona de Cristo, transformada por la fuerza vital del Espíritu. Hasta aquí en esta reflexión sobre la espiritualidad cristiana católica. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.